¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo un problemita más del tema que nos gusta, triángulos, ¿no? Un problema bien bonito y bien sencillo. Nos dice, ¿no? En el gráfico ABCD, ahí está, amiguito, ABCD, es un cuadrado, profesor. Si es un cuadrado, o sea, sus ángulos son rectos, o sea que forman 90 grados. Claro que sí. Y además, yo también sé, profe, que sus lados, ¿cómo son? Igualitos, profesor. O sea, si de casualidad mi mano se mueve y yo le llamo a profesor, entonces tu amiguito también debe ser A. Y su otro amiguito también debe ser A. Ay, qué bonito. Entonces todos van a valer A, profesor. Pero ¿eso nos piden? No, nos piden el valor de X. Primeramente también nos dan de dato que AED. ¿Dónde está AED? AED es un triángulo equilátero. Profesor, ¿qué es un triángulo equilátero? Ya me olvidé. Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos también son iguales. Y además sus ángulos, como son iguales, también deben sumar 180, sino porque de un triángulo sus tres ángulos internos suman 180. Entonces, debido a eso, cada ángulo va a valer 60. ¿Y son iguales, ¿no? Claro que sí. Profesor, entonces el AED es un triángulo equilátero. Si un lado mide A, ¿qué me da a entender, profesor? Que los otros lados, ¿cómo deben medir también? Profesor, también debe medir A. Pero tanto A me equivoca, profesor. ¿Por qué no le llama puntito? Más clásico. Ah, ya, sí. Me estaba olvidando de tu amigo puntito. Claro que sí. Pero, profesor, usted me dijo que un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales y además mide 60. Sí, amiguito, eso debe cumplir, ¿ya? Entonces todos ellos van a ser puntitos. Ya te lo demostré por qué. Ya, entonces, como el triángulo AED es un triángulo equilátero, sus tres ángulos van a medir 60, profesor. Ah, profesor, ahí está. Qué bonito. Profesor, pero si acá todo este ángulo es recto, sino que vale 90. Este ángulo vale 60. ¿Qué me da a entender? Que el ángulo que falta, ¿cuánto es? Profesor, debe ser 30. Porque la suma de él más él me tiene que dar el ángulo recto. Y tú dices, qué bonito, profesor, acá también lo hago lo mismo. Claro que sí. Si este ángulo es 60, el ángulo que falta también debe ser 30, porque también es un ángulo recto. Ah, profesor, qué bonito. Y finalmente yo me doy la sorpresa de mirar a ella, no, de mirar al triángulo. Profesor, se da la sorpresa de mirar el triángulo y ¿qué ve, profesor? Que no es un triángulo cualquiera, es un triángulo isósceles, profesor. ¿Por qué dice eso, profesor? Porque mira, tiene dos lados iguales. Profesor, entonces voy a borrar este. Ya sé que este era el punto E, pero ya no hace falta ponerlo. Como es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, profesor. También debe tener dos lados iguales, profesor. ¿Eso qué me da a entender, profesor? Que este ángulo más este ángulo, y ese ángulo son iguales. Profesor, pero a la vez, ¿cuánto deben sumar? 150. ¿Pero por qué dice eso, profesor? Porque ya tienes 30. Y recuerda que sus tres ángulos suman 180. Si ya tienes 30, ¿cuánto te falta? 150. Entonces entre ellos deben sumar 150. Profesor, pero también deben ser iguales. Entonces, ¿qué ángulos deben ser, profesor? Ah, profesor, debe ser. Ya me la sé. 75. Profesor, los ángulos son iguales. Y además suman 150 más este 30, 180. Y qué bonito, ¿se cumplió, sí o no? Profesor, ¿qué más? Ah, también si ves, este es un triángulo también igualito, es un triángulo isósceles, ¿no? Este triángulo es igual que esto, se podría decir que son congruentes. Profesor, que sí. Ah, sí, o sea, mira, tiene dos lados iguales, también debe tener dos ángulos iguales. Y también tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales debe tener, ¿no? Profesor, a la vez deben sumar 150 porque acá hay 30. Falta 150. ¿Y cuánto deben ser? Ya lo puse 75. Te copias nada más. Claro, no en el examen, sino en esto, nada más. Claro, como ya esté esta forma, lo copias nomás. Profesor, ahora creo que ya salió el problema, profesor. ¿Por qué no lo pone de rojito? Ah, sí, amiguito. Si acá es 150, este ángulo vale 150. El ángulo que falta, ¿cuánto debe ser? Profesor, debe ser 15. ¿Por qué dice eso, alumno? Repítemelo. Ah, ya, sí, es 15, profesor, porque este es un ángulo recto, aunque no lo veas. Acá está. Este es un ángulo recto. Si ya tienes 75, ¿cuánto te falta? Profesor, me falta 15. Si ya acá es 90, tienes 75, ¿cuánto te falta? Profesor, también me falta 15. Finalmente, veo ese triángulo, este triángulo chiquitito. La suma de tres ángulos internos, ¿cuánto te da? Profesor, me tiene que dar 180. Entonces decimos que x
¿Más cuánto, profesor? Más la suma del 15 más 15, 30. Claro, ahí ya lo pongo de frente. ¿Y a cuánto va a ser igual? A 180. Profesor, ¿por qué dice 180? Porque es la propiedad básica de un triángulo. Los tres ángulos suman 180. Y finalmente este 30 le pasa a restar al 180. Le dice yo te resto. ¿Por qué? Porque yo paso con el signo contrario si quiero ir al otro lado. Ah, y así, profesor. Y entonces 180 se va a convertir en 150. Y así sale el valor de y, no el valor de x, amiguito. Nos vemos en el próximo video. Chao. Un abrazo a distancia.